Lo importante es reflexionar un poco entre todos. Primero y principal, como siempre, mucho antes de hacer alguna propuesta hay que tratar de hacer un diagnóstico de qué es lo que está pasando. Contestar quizás la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué nos hundimos? ¿No? O sea, estamos entrando, ya estamos, pero todavía no llegamos al final, ojo que no llegamos al fondo. Todavía una crisis, claro, una crisis. Otro año de recesión. Sí, pero no recesión, crisis, nos hundimos, crisis no queda nada. Estoy hablando de, pensemos, crisis como la que hubo en el 2001, crisis como la que hubo en el 89 con la hiperinflación, crisis como la que hubo en el 82. Entonces, digamos, quizás los más grandes se pueden acordar, ¿no?, de lo que significó la crisis del 82, la crisis del 89 con la hiper, la del 2001 más cercana. Entonces, la pregunta es ¿por qué? ¿No? O sea, hace 40 años que sistemáticamente nos vamos hundiendo, que en periodos cada 10, 15 años, boom, vuela todo para el aire, y también sacar qué significa eso, porque no es gratis, digo, más allá, por supuesto, después de que termina cada crisis siempre hay una pequeña salidita para arriba, pero después volvemos, y esto tiene consecuencias. O sea, la consecuencia es que, poniendo algunos números sencillitos para no abarrotarnos con números, hace 40 años la Argentina, que no era un país que no tuviera problemas ni que fuera nada brillante, pero la Argentina era un país donde el desempleo casi no se conocía. 50 años. Claro. Sí, digo, estoy pensando en la crisis del 80, yo pienso en la crisis del 80, ¿no? Digamos, la del 80, que obviamente había empezado un poquito antes, ¿no? Pero el desempleo prácticamente no se conocía. O sea, yo siempre cuento, yo terminé la secundaria de loco, ¿no? Terminé la secundaria, agarré el Clarín, me salieron clasificados. Todas las semanas que trabajaba, era así, y trabajaba en blanco, digo, cosas que contadas hoy parecen de loco, ¿no? Debe ser normal, sí. La pobreza estaba a niveles 6, 7%, ahora tenemos una pobreza que cuando la cosa va bien se clava en el 30%, y obviamente cuando empieza a haber situaciones de crisis va para arriba, se dispara, ¿no? Ahora van a salir los nuevos números, van arriba del 35, pero del 35 para el 40. Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿No? Pero la pregunta es de fondo, saliendo de la anécdota inclusive, ¿no? Saliendo de la anécdota de se hizo tal código, nosotros vamos a tratar de salir de las anécdotas que podemos ver todos los días en la televisión, ¿no? La culpa la tuvo que se robó tal cosa o el otro que tal cosa, entonces saquemos todas esas cosas y vamos al fondo. Y el fondo de la cuestión, la primera oración que voy a decir va a sonar consignista, pero prometo después explicarla. El motivo de fondo es que nosotros somos una semicolonia del imperialismo. Ese es el motivo de fondo. Ahora bien, ¿y eso qué quiere decir? Pues, ¿no? Quiere decir... Nadie nacionalista, todo... nosotros somos un país independiente que toma sus propias decisiones y que hace mal o bien su... No. O sea, bajado a tierra, ¿qué es eso? Quiere decir que vivimos un saqueo sistemático de nuestras riquezas y nuestro trabajo. O sea, uno podría decir, como esto sí, se sigue enseñando en el colegio, ¿no? La Argentina es un país rico, ¿no? Un país que produce alimentos para 10 argentinas. Es de loco que en un país que produce alimentos para 10 argentinas haya hambre, los alimentos salgan lo que salen. Argentina es un país de los pocos del mundo, porque la mayoría no lo tiene, que tiene gas y petróleo y podría autoabastecerse. Sin embargo, vemos lo que pasa. Podemos seguir señalando cosas que la Argentina tiene. La Argentina es un país de relativamente poca población, por lo tanto tampoco es que tiene un descalabro poblacional. Sin embargo, a pesar de todo eso,
nos hundimos, aparecen. Entonces tenemos entonces ir a fondo. Ahora bien, ese saqueo, ¿qué es en concreto? Por supuesto podemos hablar de muchas cosas, en particular a lo largo de la historia argentina, pero nos queremos concentrar en una que a nuestro juicio es la matriz, es el elemento más importante, que no quiere decir que no exista lo otro. O sea, en la Argentina hay transnacionales que explotan a los trabajadores argentinos y se llevan las ganancias. Sí, existe. En la Argentina hay un saqueo directo de riquezas, tipo levantan nuestro gas y nuestro petróleo y se lo llevan. Existe. Entonces existe, no echamos nada. Ahora, hay un elemento nodal. Hay un elemento nodal del saqueo en este último periodo, de estos 40, 45 años, que tiene que ver con el endeudamiento externo. Esa es la tesis, digamos, que nosotros tenemos de dónde se tira el hilo para empezar a entender algunas cosas. Por supuesto, la historia argentina no es la única vez que hubo endeudamiento. La historia argentina, digamos, la Argentina todavía no se llamaba Argentina y ya le habían metido la deuda de la Baring Brothers en 1826. La Argentina, salvo el periodo la primera parte del primer peronismo, que ahí la Argentina al final de la guerra era acreedora, fue siempre deudora. Ahora, la deuda que nosotros tenemos ahora y de la cual vamos a hablar no nació con la deuda. Esta deuda es otra, es una deuda que nace en la época de la dictadura militar, y esto es muy importante entenderlo desde todos los puntos de vista. Después podemos contestar muchas de las clásicas preguntas que aparecen, bueno, pero la deuda se pagan, porque siempre, todo eso lo podemos discutir. Ahora, el carácter ilegal de la deuda externa argentina, comprobado hasta jurídicamente, no es que lo decimos nosotros porque los troscos se nos ocurre decirlo, comprobado jurídicamente con el fallo de Ballesteros en el año 2000. Escandaloso todo. Digo, para hacer un repaso rápido, ¿no? El objetivo de esta charla no es una charla sobre la historia de la deuda, que ahí lo desplegaríamos más. Una deuda generada, tomada por la dictadura, plata que vino para los propios negocios y enriquecimiento de los militares, para obras faraónicas como las autopistas, las obras del 78, para el proceso de armamentismo que se dio en esa época, y también deuda privada tomada por los grandes grupos económicos locales y transnacionales que actuaban en la Argentina, que tomaron deuda, digo, entre ellos la familia Macri, digo, para ser claro, ¿no? El grupo Sogma, que tomaron deuda y que en 1982 esa deuda se estatizó. Y le estatizó, claro, un joven en ese momento, presidente del Banco Central de la República Argentina, que era Domingo Cavallo, cuya primera intervención en la política argentina fue ser presidente del Banco Central de la última etapa de la dictadura. Entonces, la deuda argentina, el origen es ese. Y esto es muy importante entenderlo, el origen es ese, y de ahí viene la continuidad, porque después aparecen las discusiones sobre esta deuda no pertenece o sí pertenece. Vamos a ver. Y ahí empieza una historia, que es la que nos lleva para acá. ¿Por qué? Porque los gobiernos post-83 repitieron un mecanismo. Alfonsín, primero y principal. Alfonsín era el hombre que tenía todo a favor para repudiar la deuda. Era la democracia que llegaba. Era una deuda que inclusive una parte estaba en cesación de pagos. La Argentina debía 46.000 millones de dólares y en ese momento 14.000 ya estaban vencidos, porque la dictadura del último error dejó pagar los vencimientos del último año. Había varios países latinoamericanos que estaban en esa situación. Bueno, el gobierno radical de entonces se jugó a que
y esto anotémoslo porque tiene que ver con supuestos que hoy en día se repiten, porque somos un gobierno distinto y somos un gobierno nuevo, nos podemos sentar con los acreedores o con el Fondo Monetario Internacional, que empieza a aparecer en aquel momento como el gran policía de la deuda, y nos ponemos más o menos duros, y entonces los acreedores y el fondo nos permiten hacer un programa progresista para levantar y después... No. El Fondo Monetario Internacional en 1982 dijo: no me importa que vos seas el gobierno nuevo, la democracia, acá hay que pagar, plan de ajuste. Bueno, y así empezó. Y el gobierno radical se hundió en varios programas de ajuste, tratando de pagar una deuda imposible que cada vez se le aumentaba como bola de nieve. Planes de ajuste que los largaba, se le hundían, volvían a dar otro, se le volvía a hundir, ¿no? Y así pasaron, ya fue hace mucho. Para muchos a lo mejor esto, los que estudiamos esto lo conocemos, lo que significó el Austral, las modificaciones del Austral en primavera, y todo terminó en la hiper de 1980, una quiebra absoluta en la hiper del 89, donde objetivamente la Argentina entró en cesación de pagos. O sea, el gobierno de Alfonsín al final dejó de pagar la deuda, de hecho. Digo, y esto anotémoslo, el famoso tema ¿se puede o no se puede? ¿No? Las deudas siempre se pagan, nunca se entró en cesación de pagos. La dictadura entró en cesación de pagos en el año 82. Dejó de pagar la deuda en el año 82 y 14.000 millones que habían vencido estaban ya cesantes cuando cambió el gobierno. Alfonsín le pasó lo mismo en el año 88. En abril del 88, el gobierno de Alfonsín entró en cesación, en cesación de pago. Dejó de pagar la deuda, de callado. No es que decía, de grande, que no queremos pagar la deuda. No tenía cómo pagarla. Dejó de pagarla y entró en cesación de pagos. Y a pedacitos de la deuda se fue hundiendo. Terminó volando todo por el aire unos meses más adelante y fue la hiperinflación. Y después vino Menem. Y acá también hay que prestar atención, porque ¿qué pasó? ¿Qué pasó exactamente ahí? Porque el menemismo hizo tres cosas con respecto a la deuda. Primero, vendió las empresas públicas, el famoso proceso de privatizaciones que todos conocemos, por muchos motivos, ¿no? Yo te decía que era por un montón de cosas, pero entre esos motivos, uno de ellos era para bajar la deuda. Y se aceptaba los papeles de la deuda como parte de pago. Papeles de la deuda que eran impresentables, que no valían nada, porque estaban en cesación de pago desde hace un año y medio. Si alguien iba con esos papeles a tratar de colocarlos en alguna bolsa, en algún lugar del mundo, le daban nada, le daban 2 pesos por cada 100. El gobierno menemista, Menem Cavallo, aceptó a valor nominal, o sea, lo que decía 100 como 100, como parte de pago de ¿Puedo la contar algo ahí? No me parece que fueron a valor nominal. Creo que le pusieron los intereses que el mercado les indicó. Encima de los 100 creo que llegaron a ser 200. A ver, fue así. Y cuando digo valor nominal, digo, no fue el valor descontado del mercado. No fue el valor que lo configuraba en el papelito. No le sumaron los intereses. Lo que sí hicieron fue, eso ya tiene que ver con el proceso de privatizaciones, que las empresas terminaron siendo calificadas por menos de lo que valían y el Estado asumió los pasivos de las empresas. Eso terminaba siendo que se vendía YPF, por ejemplo, YPF, Aerolíneas, TEL, por menos de lo que valía. Correo. Claro, sí, todas se privatizaron todas, ¿no? Por menos de lo que valían, se pagaba una parte importante con estos papelitos cuyo valor no era nada, y las deudas las asumía el Estado, con lo cual objetivamente terminaban siendo un regalo. Ahora, esto claro, nominalmente redujo la deuda un poquito, pero igual quedaba un
paquetón grande de deuda. Y ahí aparece un tema, que, cuidado, canje. Los canjes no los va a inventar 10 años después el kirchnerismo. El primer canje lo hace Menem Cavallo. Se llama Plan Brady. Ya lo habían inventado los yanquis, ¿no? ¿En qué consistía el Brady? El Brady consistía en tomar todos esos papeles de deuda, ahora los que habían quedado, igual eran un montón, y canjearlo por papeles nuevos, por bonos. Se llamaban Brady porque lo había, esta operación lo había creado un secretario de Estado, de Comercio, no me acuerdo, de Estados Unidos, se llamaba Nicholas Brady. Claro, ¿qué dice el gobierno en ese momento? Dice, bueno, y ahora sí reducimos la deuda porque hay una quita. En realidad, esos papeles que decían 100 y que no valían ni 20 eran reemplazados por papeles que valían 40 o 50. O sea, en la práctica, el acreedor recibía un papel limpito, nuevito, que lo podía canjear en los mercados internacionales, que valía más que el papel anterior. Ahora, los menemistas, Cavallo, ¿no? ¿Qué nos decía en ese momento? No, ustedes están equivocados. La deuda, el problema de la deuda se terminó. La Argentina se desendeudó, el problema de la deuda se terminó. Ustedes, de la izquierda, no entienden nada porque ese es un problema de la década anterior, de la década del 80, de la década del 90, la deuda no existe más. Esa discusión aparecía. Entonces, estuvo las privatizaciones, estuvo el canje, y después, claro, como supuestamente nos habíamos desendeudado, entramos de vuelta a los mercados internacionales, y sobre todo en la segunda mitad de la década del 90, 95 en adelante, el menemismo se endeuda, le agrega nueva deuda, tira bonos de todos los tipos y colores, o sea, aumenta en 100.000 millones la deuda en 4 años, digamos, algo bastante parecido a lo que hace Macri, ¿no? También, a ver, el número es más o menos parecido, el número de Macri es un poquitito más grande ahora, pero el menemismo aumenta la deuda en 100.000, y ahí llegamos a un punto. Eso es importante marcarlo. Cuando un gobierno se está endeudando, claro, al principio parece que vivo que somos, porque tomamos deuda, por supuesto esa deuda empieza a generar intereses y en algún momento vencimientos que empiezan a aumentar hasta que al final la bola de nieve se transforma en impagable. Y acá es importante, para que también lo anotemos y lo guardemos en una cajita, para lo que queremos discutir, que es lo de ahora, la situación en el momento de la asunción de la Rúa, en el año 99. Porque la Argentina llega a la explosión del 2001, después de haber entrado en una crisis, se empieza a hundir 98, 99, 2000, 2001, donde la bola del endeudamiento va creciendo, y la Argentina llega al año 2001 con un número que es exactamente igual al de ahora. ¿En qué? En esto. No en los números absolutos, ahora es más grande la deuda porque todo aumentó, pero en ese momento el 20% de todos los ingresos del Estado, tenemos el presupuesto del Estado, yo me acuerdo porque eran pesos dólares, era fácil de acordarse. El presupuesto argentino del año 2000-2001 era 50.000 millones de pesos o 50.000 millones de dólares. 10.000, o sea, el 20% era para pagar intereses de la deuda. Bueno, en este momento de intereses de la deuda se paga el 21% del total de los ingresos del Estado. Estamos proporcionalmente en esa misma situación. O sea, la partida más grande de todos los ingresos del Estado está colocada. Digo, esto es importante para saber ubicarse. Obviamente, ese gobierno, ¿qué es lo que intenta hacer? Intenta meter planes de ajuste para pagar. Machinea, que fue el primer ministro de Economía de la Rúa, que cae en marzo del 2001, López Murphy, que dura 15 días, que es el segundo, y después viene Cavallo. Hubo 8 intentos de planes de ajuste.
entre diciembre del 99 y diciembre del 2001. Cada uno más fuerte que el otro, que entraban y rebotaban, ¿no? Porque lograban avanzar en un punto, después se armaba quilombo, otros seguían en otro. Pasó de todo en esos 2 años, digo, para acordarnos de un solo hecho. En algún momento se le llegó a bajar un 13% a todos los empleados del Estado y a todos los jubilados para pagar los intereses de deuda del mes que seguía. O sea, porque lo que vencía 15 días después. En el mes de junio del 2001, Cavallo hizo una cosa que se llamó el megacanje, que consistía en tomar vencimientos de deuda y algo muy parecido a lo que se está discutiendo ahora, correr, o sea, se sostiene el 100% del capital, el 100% del dinero, simplemente se corre para adelante. Eso generó un aumento, porque claro, vos tenías que pagar más intereses porque está corrido para adelante, un aumento del endeudamiento para adelante de casi 50.000 millones de dólares. 50.000. Bueno, y todo eso terminó explotando en diciembre del 2001. Y acá me quiero detener en diciembre del 2001. Porque en diciembre del 2001, por tercera vez, en este cuento, la Argentina entra en cesación de pagos. Como en el 82, como en el 89. Pero esta vez fue distinto, porque esta vez no fue de callado, como había sido en el 82 y como había sido en el 89. Esta vez fue la explosión popular del argentinazo, que se llevó puesto, vuela por el aire, Cavallo de la Rúa, vuela todo por el aire. Y fíjense en qué interesante, Rodríguez Sá, que aparece ahí colgado de un pincel como presidente, para tratar desesperadamente de tener un poco más de popularidad. Eso lo puede ver cualquiera en YouTube, ¿no? Hoy en día, gracias a YouTube, se puede ver todo. Aparece en el Congreso diciendo: y yo declaro que el Estado argentino no paga la deuda. Y se levanta todo el Congreso, esos diputados y senadores que eran los mismos que le habían votado a Menem todas las leyes de todo el mundo. Bueno, digo, entender ese proceso, ¿no?, tan importante, el argentinazo provoca esto. Y acá hay que decir algo que es muy importante para leer el 2001. La Argentina, la clase trabajadora, los sectores rurales, llegaron al fondo del pozo al que llegaron en el 2001 por pagar la deuda. Y la Argentina se empezó a levantar en el año 2002 gracias a que no se estaba pagando la deuda. Esta oración es muy importante, porque muchas veces nos venden: oh, porque si pasa tal o cual cosa y si dejamos de pagar la deuda terminamos como en el 2001. No, al revés. Pagando la deuda llegamos al pozo del 2001. Y la Argentina dejó de pagar la deuda en diciembre del 2001. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Me voy a detener en marzo del 2002 ahora. Gobernaba Duhalde, también estaba agarrado de un pincel en ese primer momento, o sea, los más chicos no se acuerdan, pero en esa época, todos los viernes nosotros íbamos a Plaza de Mayo a ver si caía Duhalde. Las asambleas, los piquetes, era un quilombo. O sea, Duhalde no la tenía todas consigo. En ese intento de estabilizarse, él finalmente hace algo. En marzo del 2002, que es lo que lo estabiliza, efectivamente. Él dice: bueno, vamos a hacer una cosa. Vengan todos los desocupados de la Argentina, vengan todos. Y le vamos a dar un plan a cada desocupado. Sí, venga, un documento, nada, vengan. En una semana dio 2 millones de planes. Se llamó Plan Jefas y Jefes de Hogar. 2 millones. Yo no me acuerdo cuánto era el monto. A los que estaban desempleados, claro. Yo no me acuerdo cuánto era el monto, pero era un monto, además era un monto importante, no era una moneda, era un ingreso mínimo, pero era un ingreso. Y era desde marzo, y ahí en marzo iba a cobrar todos los meses, obviamente. Eso es un elemento central en un proceso de reactivación que se empieza a verificar estadísticamente a partir del mes de junio. O sea, si uno mira los números de la economía argentina, en el segundo semestre del 2002, la economía argentina empieza a reactivarse
entre otras cosas, pues empieza a haber un cierto consumo. Entonces hay una pregunta: ¿de dónde corno sacó la plata Duhalde? Y la respuesta es muy clara. Esa plata estaba presupuestada para pagar en el 2002 los intereses de la deuda. No se pagó. Y la Argentina tuvo superávit fiscal, o sea, los ingresos mayores que los gastos, en el año 2002, en el año 2003, en el año 2004, en el año 2005, y empezó a crecer. Por supuesto, no fue el único elemento, no hay que exagerar, pues eso enganchó también cuando subió la sopa, pasaron muchas cosas más, pero sin entender. Tasas importantes. Claro, pasaron muchas cosas, pero sin entender el empujón que significó original, Pues, ese hecho de cortar la sangría de la deuda en ese momento. Eso es muy importante entenderlo, porque vamos a discutir, queremos discutir lo que pasa ahora y las salidas y las discusiones que hay ahora. Por supuesto, el gobierno de entonces, el de la Rúa, que tenía a Labaña como ministro de Economía, y el de Néstor Kirchner, que sube en mayo del 2003, que sigue con Labaña hasta fin del 2005 como ministro de Economía. No, y con Duhalde. Duhalde primero y de Kirchner después. Duhalde con Labaña, dijiste de la Rúa. No, perdón, perdón, me equivoqué. Duhalde pone a Labaña y Labaña sigue después con Néstor Kirchner hasta diciembre del 2005. Y Guillermo Nielsen, ¿no? Que ahora es una de las figuritas más... vamos a presentar si tienen la figura del equipo económico de Alberto Fernández. Una de las... hay varios subequipos, pero una es Nielsen. Guillermo Nielsen fue el gran negociador del canje 2005. O sea, y acá hay un punto. En el año 2005, y acá arranca un elemento muy fuerte de nuestra crítica al kirchnerismo, el kirchnerismo volvió a pagar la deuda en el año 2005. De dos maneras. Fíjense que esto es muy importante entenderlo, porque nosotros hoy hacemos un reclamo, que es el no pago de la deuda, pero sabemos algo. No pago de la deuda quiere decir que alguien tiene que dejar de pagarla, porque se está pagando, ¿no? En ese momento la deuda no se estaba pagando. O sea, esto de entender esto del qué significa cuando hay plata porque no se está pagando la deuda. El otro día creo que inclusive Cristina en un acto lo dijo, y es verdad. Sube Néstor Kirchner, 25 de mayo. ¿Y qué hace Kirchner? Porque él sube con 20% de los votos. ¿Qué dijo? A ver, ¿qué quilombo hay? Mira, es así. Entre Ríos estaba como Chubut. Un quilombo docente, la clase no había empezado, todo el mes de mayo, un descontrol. Dijo, bueno, vamos a Entre Ríos. Fue Entre Ríos, ¿qué pasa acá? Y no, porque acá la plata, bueno, ¿cuánto es? Tanto, pum, toma, listo, ahí la plata, basta. ¿No? Así hizo. De nuevo, tenía la plata para hacerlo. O sea, el Catrasca era el que estaba antes de gobernador. Tenía la plata, de nuevo, la plata forma parte de ese superávit fiscal del no pago de la deuda. Y uno puede encontrar muchos hechos en esos años, 2003, 2004, 2005, que forman parte de ese arranque. Ahora, en el 2005, porque también hay que decirlo, desde el comienzo de Duhalde y después también desde el comienzo de Kirchner, siempre está el tema de tenemos que normalizar la relación con los acreedores, tenemos que volver a pagar, y se hace el canje del 2005. Lo más importante fue el canje. Un canje parecido, al ver aquel del BRI de 10 años antes. ¿En qué sentido? De nuevo, se hace una quita. De nuevo, otra vez. Alguien puede decir, a ver, yo debo 100 y ahora con la quita debo 40. Sí, debía 100 nominal. En la realidad, los que tenían los bonos, a esa altura, si los iban a vender a un mercado secundario, cobraban 20. O sea, para el que tenía el bono, ese canje era sumamente favorable. Primero, además en la negociación se agregaron muchas otras cosas, o sea, más técnicas,
por ejemplo, lo que se llama cupón PBI, que es que la Argentina cada vez que crecía más de el 3,25% iba a pagar más. Apareció todo el tema de, para ganar la confianza de los acreedores, los tribunales donde se decidían los quilombos eran tribunales extranjeros, cosa que ya venía también de los bonos anteriores, pero que, entre otras cosas, 10 años más adelante va a generar el famoso quilombo del Moiriesa. Entonces, el canje 2005, claro, yo siempre digo, el kirchnerismo en eso quedó presa de su propio triunfo. ¿Por qué? Porque una cosa que hizo el canje fue patear los vencimientos para adelante. Entonces, claro, yo me imagino a Kirchner o a Labaña diciendo, bueno, corrí el bono 6 años, 8 años, 10 años. El que venga dentro de 10 años, veremos. El problema es que 10 años después estaban ellos todavía. Y ahí empieza, ¿no? Porque entonces uno empieza a mirar. El canje 2005, que por otra parte tuvo otra trampa, la última trampa más que cuento, que fue decir, bueno, y los que quedaron afuera del canje no cobran más. Y entonces, cuando nosotros poníamos los números de la deuda en el año 2006, nos decían los economistas kirchneristas de aquella época, no, los números que ponen ustedes están mal, es mentira esos números. ¿Por qué es mentira? Y porque ustedes están poniendo todo esto que son acreedores que ya no van a cobrar más porque quedaron afuera del canje. Nosotros decíamos, sí van a cobrar porque ustedes están yendo a verlos y le están planteando la reapertura del canje. No, el canje no se reabre más. Bueno, 5 años después el canje se reabrió en el año 2010. Entraron más acreedores, se volvió a reconocer un pedazo más grande de la deuda y quedó un pedacito afuera que es el que también nos decían, y eso nadie va a cobrarlo nunca más, que terminó siendo lo que terminó cobrándose con vía fondos buitre años más adelante. Y entonces, ¿qué empezó a pasar con esa parte de la deuda? Que era la mayoría. Lo que empezó a pasar es que, a medida que fueron avanzando los años, los intereses empezaron a ser cada vez más importantes. El primer llamado de atención fue en el 2008. Parte del quilombo del 2008, del debate de la 125, tuvo que ver con esto, era la necesidad del Estado de hacerse plata. Pero después, con mucha fuerza, se empezó a notar a partir del 2011. Con mucha fuerza se empezó a notar a partir del 2011, y los gobiernos post-2011, los distintos ministros de economía de la etapa post-2011 empezaron a endeudarse. O sea, se hizo el pago al Club de París, se hizo el pago a YPF, todo con el objetivo de colocar nuevos bonos. El otro hecho, dije que eran dos, el otro hecho fue, que también, esto es muy doble discurso, desde su época fue, y con respecto al Fondo Monetario Internacional le pagamos el 100% de la deuda, que eran más o menos $10.000 millones, que no vencían, y nos sacamos de encima al fondo. Digamos. Eso es trucho mal. El Fondo Monetario Internacional, en la reunión de septiembre del 2005, había tirado la línea a todos sus deudores que le cancelaran anticipadamente las deudas. Eso fue una exigencia del Fondo Monetario Internacional. El primero que lo hizo fue Turquía. El segundo que lo hizo fue Brasil, ya en diciembre del 2015, y 15 días después lo hizo la Argentina. O sea, no es una cosa que se le ocurrió aquí, era una línea que venía, que era cancelar anticipadamente la deuda. La Argentina siguió siendo parte del Fondo Monetario, si bien no tenía deuda a partir de ese momento. También tengamos en claro algo, ¿no? Para lo que se dice a veces ahora. La deuda aquella era de 10.000, hoy la Argentina va a arrancar debiendo $50.000 millones al fondo. O sea, aún si alguien quisiera resolver los problemas con el fondo pagándole el efectivo, hoy no lo podría hacer, porque no existen $50.000 millones para pagar. Y hay una expresión, yo quiero terminar esta etapa del kirchnerismo, contestando la pregunta, hay una pregunta, que para mí es la pregunta nodal. Yo digo,
es lo más terrible, porque es donde se genera un cruce, donde por distintos motivos kirchneristas y macristas terminaron diciendo lo mismo. Una pregunta: ¿hubo desendeudamiento durante el kirchnerismo? Es una pregunta fundamental, porque el kirchnerismo volvió a decir lo mismo que habían dicho 10 años antes, que ya está, la deuda se acabó, usted basta con esto de la deuda ya no es un problema, se acabó el problema. Ahora, cada vez, en aquel momento era muy difícil discutir eso, explicar no hubo desendeudamiento. Ahora es un poco más fácil porque los números están más claros, pero nosotros decimos claramente, eso fue un doble discurso que no se sostenía en la realidad, desde varios lugares. Entonces, ¿qué propongo leer? Digo, la verdad, lean el libro de Cristina, el Sinceramente. Eso ahí el libro de Cristina dice un montón de cosas que algunas son verdad, otras son mentiras. Pero si hay algo que es verdad, es todo lo que dice la deuda. Todo lo que dice la deuda es verdad. Justamente, como la intencionalidad es demostrar que siempre pagaron y que no es cierto que tuvieron conflicto con los acreedores, tira toda una serie de datos. O sea, todo lo que dice el libro de Cristina sobre la deuda es verdad. Todo. O sea, el gobierno kirchnerista asumió con 190.000 millones de dólares en default. Pagó a lo largo de los 12 años 200.000 millones de dólares en efectivo, y cuando terminó debía 240.000. Esto es así, son números claritos, ¿no? O sea, arrancó debiendo 190, pagó 200 y cuando terminó debía 240. ¿Qué pasó? Cuando uno empieza a mirar los números, ¿no? Ahí yo no quiero llenarlos de números, pero el crecimiento de la deuda durante el periodo kirchnerista empieza en el último periodo, en realidad empieza a partir del 2011. Ahí empieza un crecimiento acelerado que coincide justamente cuando esos canjes, sobre todo el del 2005, empieza a tener vencimientos. Ahí empieza un proceso acelerado. Si uno mira en el 2011, la deuda era el 38% del PBI, después va a ser el 52%, se produce un aumento acelerado ahí. Ahora, nos decían otra cosa. Nos decían, sí, bueno, estos los números estos no los cuestionamos, pero acá hay un problema en el análisis. La deuda, una parte muy importante de la deuda está en pesos y no en dólares. Decían. Hay bonos en pesos. Entonces, esos bonos, ¿se consideran o no se consideran parte de la deuda? Ellos nos la restaban, entonces decíamos, la deuda externa es la deuda en dólares con acreedores extranjeros, y nos tiraban un número mucho más chico. Entonces decíamos, no, a ver, si vos tenés una deuda en pesos y el bonista es un extranjero, tenés que sumarla, poniéndola al tipo de cambio que la ponga, pero la tenés que sumar porque se la tenés que pagar. Y a valor dólar, ¿no? A valor, claro, sí, por supuesto, claro. Con el tipo de cambio. O sea, además, hay otro problema. Decimos, bueno, pero una parte de la deuda la tienen el Estado. O sea, es una deuda que está en manos de el ANSES, se llama el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que era la caja del ANSES que venía de la CFJP, y el Banco Central. Y a ello, ahora discutiendo con muchos sobre todo con los periodistas económicos, los chicos que escriben Página 12, ¿no? Se les digo, a ver, pongámonos de acuerdo. Cuando estaba el kirchnerismo, ustedes nos decían que la deuda interna de los organismos del Estado no había que sumarla. Y nosotros decíamos que sí. Ahora que está el macrismo, ustedes la suman y nosotros también. Entonces pongámonos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo que los LELIQs, que es la deuda que tiene el Banco Central, 1.200.000 pesos, es una bomba. Es deuda. Es deuda. Hay que sumarla como deuda. ¿Estamos de acuerdo todos? Todos dicen que sí. Bien. Cuando ustedes tenían LEVAX, eran LEVAX, no lo sumaron. Y nos decían que no había que sumarla.
nos peleamos, si hay que sumarlo, te decían que no. En nota de Zayat en página 12, de Raúl de la Torre, diciendo no hay que sumarla, no hay que sumarla. Eso no parece, eso no pasa nada, eso se compensa. Y no se compensa nada. No se compensa nada. O sea, salvo que quiebres el Banco Central o quiebre la caja de ANSES, ¿no? Entonces, digo, esa discusión la saldó la historia. Digo, la saldó la historia porque ahora, en el antimacrismo, correctamente todos la sumamos. Pero eso había que sumarlo también antes. Por eso el número final era mucho más grande. Y por eso, digo, esta santa alianza terrible. Por motivos distintos, los kirchneristas decían, nos hemos desendeudado. Porque nuestro gobierno fue nacional y popular. Y los macristas que decían, bueno, sí, está bien, estamos desendeudados, entonces nos podemos endeudar de vuelta. Y así salieron, un poco lo mismo que hizo Macri, que hizo Menem en la segunda parte de su mandato. Salieron y tomaron 100.000 millones de dólares hasta que se hundieron y después tomaron 50.000 más con el Fondo Monetario. O sea, la deuda hoy de la Argentina total supera los 400.000 millones de dólares. La deuda del Estado Nacional es 330.000 millones de dólares, pero se endeudaron también las provincias y tenemos toda esta deuda intra, ¿no? O sea, por ejemplo, de la cual hay en este momento más o menos 20.000 millones de dólares, que es la deuda Banco Central. Cuando uno suma todas las deudas, se fue arriba de los 400.000 millones de dólares. O sea, una bomba absoluta. Ahora, detengámonos acá a analizar un poquito el macrismo. Es muy importante también entenderlo. ¿Cuál era? Ya estamos en el final del macrismo. ¿Cuál era el plan? El macrismo llega como el agente, lo definimos así, el agente directo del imperialismo, de las grandes transnacionales. Es el gobierno, digamos, agente directo, ¿no? O sea, los CEOs de las empresas, ya ni siquiera está mediado. Claro, era directo. Entonces, ¿cuál era el programa? Es el programa mundial del gran capital. Hay una frase de Macri al comienzo de su mandato que la sostuvo hasta la crisis de abril del 2018, que era, bueno, ¿cómo se resuelve esto? Esto se resuelve con la llegada de las inversiones, la famosa lluvia de inversiones, decía. Van a venir, o sea, y lo decían en serio, ojo, van a venir las inversiones de las transnacionales, no van a venir las inversiones, entonces van a venir, la economía empezó a crecer. Esa es la idea. Entonces acá viene una pregunta, bueno, perfecto. ¿Por qué vendrían las inversiones? Y acá está el nudo del programa. Porque ellos decían, para que vengan las inversiones, o sea, para que sea rentable la entrada de capital en la Argentina, que sea productivo, ¿no? Que se plante, monte una fábrica, tome gente, hacen falta tres cosas. Una, bajar el gasto público, que en la Argentina más o menos es el 40% del PBI al 25%. Bajar el gasto implica, escuchemos qué es bajar el gasto. Bajar el gasto es bajar partidos, no es de bajar salud, bajar educación, ¿no? Y también es bajar impuestos, sobre todo los impuestos a las empresas, o los impuestos a los sectores de mayores recursos. Eso es ajuste. Algo del ajuste hicieron, pero no en la dimensión de lo que querían. Por ejemplo, una parte del ajuste que se hicieron fue lo que nosotros lo terminamos recibiendo como tarifazo, ¿no? Bajar los subsidios a cambio de subir las tarifas. Pero ojo, que sigue habiendo esos subsidios. O sea, si uno mira el plan de a dónde tenían que haber ido las tarifas, los tipos siguen diciendo todavía falta. Y en el plan original estaba más arriba. Pero, anotemos eso. Pero claro, cuando vos empezás a bajar el gasto, hay un momento que chocas contra un gasto duro, que no baja más. Y acá aparece entonces el gran programa. Reforma jubilatoria.
reforma jubilatoria. Esto es lo que se está discutiendo en Brasil. O sea, reventar las jubilaciones, las presentes y las futuras. Eso es la reforma jubilatoria. Digo, entender la reforma jubilatoria en 2 o 3 minutos es importante que nos detengamos. ¿Qué es la reforma jubilatoria? La reforma jubilatoria implica que la Argentina, históricamente, desde 1959, hay claridad sobre un hecho, que es: las jubilaciones deben ser el 82%. Bueno, eso no existe más. Pero hay algunos regímenes especiales que sí lo tienen. Por ejemplo, el docente. El más importante es el docente. Se jubila antes. Primero, ¿por cuánto se jubila? Primero hablemos de la plata. Bueno. El docente se jubila y cobra el 82% de la actividad. Si se jubila a los 65, si se jubila antes de los 50, como dice, recibe el 75. Claro. Entonces, pero bueno, estamos diciendo, bueno, un docente trabaja y cuando se jubila, tiene esto. Pero ellos siguen cobrando por el aumento de lo que están como trabajando. Cada aumento que le dan. Ahora vamos a hablar de la parte del aumento. Hablemos primero, porque cuando una persona se jubila tiene dos problemas. Primero es, yo me jubilé, dejé de trabajar. Voy a cobrar la primera vez, ¿cuánto me pagan? Bueno, es menos que lo que trabajan. ¿Cuánto? Si vos estás en un régimen especial, hay varios regímenes especiales, pero el más importante es el docente, cobrás el 82%. La verdad así, si cumpliste todos los años. No, pero la trampa está en el recibo de sueldo actual. Bueno, pero vamos despacito. Entonces, y además, por supuesto, los docentes y otras actividades, por el tipo de tarea que se desarrolla, tienen la posibilidad de jubilarse en edades anteriores. Entonces, primera cuestión de la reforma jubilatoria: se acabaron los regímenes especiales. Truco. Entonces, segundo, corramos todo lo que sea para adelante la edad jubilatoria. Que la gente se jubila a los 65, a los 70, a los 75, patear para adelante. Tercero, ¿cuánto es lo que se llama técnicamente la tasa de sustitución? O sea, ¿cuánto recibe una persona que se jubila ya no en un régimen especial? Cualquier otro que no esté en un régimen especial. O sea, de nuevo, recordemos, estamos hablando de una persona que en la Argentina ya es un supuesto muy fuerte, trabajó 30 años en blanco. Si no trabajaste 30 años en blanco, estás muerto, vas a la mínima, ¿no? Ahí, pum, y ahora ni siquiera a la mínima, a una cosa que se llama POM, que es menos que la mínima. Pero trabajaste 30 años en blanco. Hoy la tasa de sustitución es del 50%. O sea, tengamos claro esto. Una persona que dice, bueno, yo gano 50 lucas, más o menos, ¿no? O sea, alguien en Argentina hoy gana 50 lucas, puede decirse eso. No le sobra tampoco. Pero bueno, ahora, ese tipo se jubiló y va a cobrar al banco, hoy a 25. Pasó a ser pobre de un día para el otro, ¿no? Bueno, uno de los objetivos de las reformas jubilatorias es bajar eso más todavía. La tasa de sustitución al 40, al 30, al 20. O sea, acumular a todo el mundo en la mínima. Y tercero, lo que vos decías. Porque claro, ese es el primer recibo de sueldo. Después, ¿cómo se me ajusta con la inflación? ¿Se me ajusta con la inflación o con los aumentos salariales o no? Porque si no, se empieza a achatar, y está bien, yo al principio ganaba el 50% de lo que ganaba el tipo en actividad, pero al cabo de 3 o 4 años terminamos todos apretados en la mínima, o en un poquito más de la mínima, que es lo que está pasando. Entonces, el otro objetivo de la reforma jubilatoria era desenganchar los aumentos jubilatorios de los ajustes por inflación. O sea, esto es la reforma jubilatoria, con un objetivo de máxima. Cuando vos empezás a hacer esto y todo se hunde y todo el mundo termina cobrando una jubilación de miseria, después vas, como hizo Menem en el 92,
por la reforma, por la privatización del sistema. Que esto sí, los más chicos no se lo acuerdan. ¿Cómo es cómo fue seguramente será con otro nombre porque ya el FJP quedó fundido como nombre, pero ¿cómo fue en ese momento cuando se crearon todos esos nombres fantasía que no eran más que los mismos bancos, Orígenes, Consolidar? Claro, nosotros nos acordamos, la discusión era, nosotros íbamos a explicarle a la gente en los puestos de trabajo que se tenían que quedar en la jubilación estatal, que era un curro, y la gente nos pasaba por arriba para ir a anotarse en la privada. ¿Por qué? Y porque te decían, mirá el jubilado, está cobrando 100 pesos dólares. Yo no quiero jubilarme por esto. Y del otro lado te ponían las propagandas, ¿no? Y la gente en masa, se la pagaron a todos. Hasta pagaba para anotarlo. O sea, claro, además, por supuesto, era el que no opta, entra, la empresa está entongada. Bueno, todos los otros chanchullos. Le daban ponerle 500 pesos si vos te afiliás a la consolidar. Exacto. Entonces, y recordemos, ¿y eso qué significa después? Significa después que la masa de trabajadores ya está aportando a la privada. Entonces, el Estado se queda con todos los jubilados sin que le entre un peso, cada vez le va pagando menos, y esas agencias de recaudación, porque terminan siendo agencias de recaudación, porque en el caso de las FJP no se va a jubilar nadie. Por eso existe el fondo de garantía de sustentabilidad, que es lo que quedó en el traspaso. Entonces, entender esto, la forma de reducir el gasto que está en estos programas es la reforma jubilatoria a este nivel, de la cual vamos a ver, se hizo apenas una puntita en diciembre del 2017, que fue desenganchar un poco la jubilación de los aumentos inflacionarios. Pero lo que se hizo es el 5% de lo que quieren hacer. O sea, todo jubilado se dio cuenta en marzo del 2018 que lo habían cagado. Ahora, eso no es nada en relación a lo que se quiere hacer estructuralmente en el mundo con las reformas jubilatorias. Está en los programas del Fondo Monetario. Y el otro tema, entonces decimos, fiscal, bajo el gasto, jubilatoria, y el otro es la reforma laboral. La reforma laboral. O sea, una reforma laboral que, digamos, dicho en media palabra, es todo el mundo trabajando como vaca muerta. Claro. O si lo queremos traducir a una cosa más urbana de por acá, todo el mundo trabajando como los pibes de Rápido Globo, ¿no? Con las cajitas. Sí, todo monotributista, aportando su obra social, a su jubilación, y personalmente, y la empresa nada. O sea, esto es el problema. Cualquier cantidad de ofertas de trabajo que no tienen un sueldo básico incorporado. Ahora, entendemos que este es el programa. ¿Qué pasó con el macrismo? ¿Qué pasó con el macrismo? El macrismo dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Mientras implementamos todo esto, ¿cómo conseguimos que vengan capitales? No viene, ninguna empresa va a venir a invertir hasta que no me hagan esto primero. Pero sí puedo conseguir, y para eso tengo mis 65.000 CEOs amigos, había 24 altos cargos directamente del sistema financiero yanqui trabajando en el Ministerio de Economía, 24. Podemos conseguir deuda. Y así se endeudaron 100.000 millones de dólares. Entraba capital especulativo que jugaba la bicicleta financiera. Eso fue lo que pasó desde que subieron al principio del 2016 hasta abril del 2018. Detengámonos un instante en el 2017, a fin del 2017, porque ahí está la clave. Por motivos que no vamos a analizar acá, en octubre del 2017 el macrismo gana la elección de medio término. Y en ese momento sí va con todo. ¿Por qué? Porque el establishment internacional, ¿qué le decía a Macri? Ustedes son gradualistas, van lento. ¿Qué quería decir van lento? Porque uno lo mira desde la clase de trabajo y dice, pues perdón, me aumentaron 1000% la tarifa. Baja el gasto, los trabajadores pierden los salarios, lo que perdió un trabajador en el 2016 contra la inflación fue el 15%. ¿Qué quiere decir lento? No, ¿qué me estabas diciendo? Che,
¿Y la reforma jubilatoria para cuándo? ¿Y la reforma laboral para cuándo? Cuando Macri gana en octubre del 2017, dice, ahora vamos por eso. Y se larga, ¿eh? Y se larga. Se larga a hacer la reforma laboral y la jubilatoria. Se larga a hacer las dos. Fíjense que nosotros... Sí. Eso no se tiene que votar en el... Sí, por supuesto. Muchos pensábamos que el quilombo se armaba por la reforma laboral. ¿Se acuerdan? En noviembre del 2017 empezó a haber movilizaciones. La burocracia de la CGT, el triunvirato de la CGT ya había sacado una solicitada a favor de la reforma laboral. Es una solicitada, estamos a favor. O sea, ya estaban entregados. Y bueno, como siempre decimos nosotros, la vida es más rica que el mejor de los diagnósticos, de los análisis o de los esquemas. Todo terminó estallando por la reforma jubilatoria. Y sucedió ese hecho paradójico de esa explosión de fin del 2017, que contradictoriamente la reforma jubilatoria se votó, como uno podría decir fue una derrota, pues se votó la reforma jubilatoria, los jubilados lo cagaron en marzo del 2018, pero fue tal el descalabro, fue tan fuerte el golpe contra el gobierno, que el gobierno tuvo que meter abajo de la mesa y guardarse la reforma laboral. Y esto es muy importante, porque acá se entiende el 2018. Nosotros siempre decimos entender el 2018. Nosotros en el 2018 decíamos, Macri está agarrado de un pincel. Puede volar todo por el aire en cualquier momento. De hecho, en realidad lo está sosteniendo la burocracia sindical y la propia oposición peronista que está votando leyes en el Congreso. Ahora, este tipo está colgado de un pincel. ¿Qué decía el establishment internacional? Lo mismo. Empieza a decir, a este tipo no le tenemos confianza. A Macri. ¿En qué no le tenés confianza? Es el hombre de él, es el hombre de ellos. Sí, sos el nuestro. Ahora, sos un inútil. Ya lo dijo el padre. Sos un inútil. No, pero esto es muy importante. O sea, vos no sos capaz de hacer la reforma laboral y la reforma jubilatoria. Mirá, te armaron un quilombo ahí en el Plaza del Congreso y vos retrocediste. Primero. Segundo, no sé si ganás la reelección. Da la sensación que no. Y tercero, ni siquiera sé si terminás el mandato. Exactamente esto fue lo que se leyó mundialmente, y entonces todos esos tipos que estaban poniendo plata para la bicicleta financiera, porque la otra nunca vino, porque como no había reforma laboral y jubilatoria, pero la plata, que era, pongo la plata, juego a la bicicleta y en algún momento se acaba y me la llevo, dijeron, bueno, perfecto, llegó el momento, toca pito, nos vamos. Vos, Macri, sos el tipo nuestro, sí, seguimos hinchando por vos, pero te miramos por televisión comiendo pochoclo. La plata no apostamos maca. Y empezaron a llevarse la plata. Eso fue el comienzo de la debacle. Que la velocidad fue impresionante, porque es como que baja el agua de golpe y el tipo está desnudo. Repentinamente, claro, nosotros decíamos, escúchame, vos estás como un poco los bonos internos que vencen cada 15 días. Es un desastre. ¿Cómo hace? No importa, porque yo los renuevo. Sí, los renovás hasta que alguien te diga que no los renova más. Bueno, eso empezó a pasar en el final del el final de abril del 2018. Se puede, pero digamos, las anécdotas son millones. Está comprobado. O sea, hay un día en abril del 2018 que el JP Morgan, ¿no? El banco de inversión donde trabajaban los tipos que estaban dirigiendo el Ministerio de Economía, a las 3:30 de la tarde, a las 3 de la tarde, cuando cerraban los bancos, ¡pum! Fue, ¿no? Ahí le compró $1 millón y hizo volar el tipo de cambio. O sea, los amigos de Macri salieron a matarlo. Y entonces, de un día para el otro prácticamente, el gobierno estaba al borde de la cesación de pagos. Estaba otra vez muerto. Y ahí apareció el Fondo Monetario. El famoso programa arreglado por Macri con Trump, que es el que le permitió al gobierno vivir 1 año y medio más.
Ese es el esquema. O sea, entonces, por supuesto, yo me ahorro acá todo lo que significó, que creo que todos lo sabemos, en términos de caída de salario, aumento del desempleo, aumento de la pobreza, bueno, todo podríamos estar tirando números, no lo voy a hacer. Ahora, acá es importante entender algo, porque este es el diagnóstico, acá llegamos hasta acá. El hecho final de la elección de agosto no es más que, bueno, es el epifenómeno de todo esto. Bueno, todo termina, obviamente, con el resultado electoral de agosto. Ahora, ¿qué deja Macri? Ahora, para adelante. Deja un acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional. Muy perverso, porque, como uno dice, un préstamo del fondo, bueno, tiene dos patas. Una pata es la plata que entra, y otra pata es todas las exigencias del acuerdo, el plan de ajuste, y que hay que pagarla. Bueno, Macri se armó un modelo donde la plata, el 90% de la plata le entraba al gobierno de él. O sea, yo cobro todo, vos venís después y tenés que devolver toda la plata, y con una velocidad indescriptible, ¿no? O sea, la Argentina tiene que, o sea, de 2021 en adelante, y 2022, devolverle 57.000 millones de dólares al Fondo Monetario. Y un plan de ajuste vigente que dice que hay déficit cero este año y que el año que viene tiene que haber 1% de superávit fiscal, si no se cae el acuerdo. Ese es el acuerdo vigente. ¿Qué más deja? Deja del endeudamiento privado otros 100.000 millones de dólares que vencen 2020, 2021, 2022. Vence 20.000 millones de dólares ya el año que viene y después vence el resto. O sea, un acumulado, no es que deje solamente una deuda grande, deja un vencimiento muy fuerte, pero muy impagable, dicho por cualquiera, no por nosotros, por cualquiera, hasta por el gobierno, ahí puesto. Y después deja algunas perversidades más. Por ejemplo, ¿qué hizo la Kunze, el actual ministro? Semi-default, o sea, una parte de la deuda en pesos se la pateó. O sea, no la pago ahora, la vas a cobrar, le dice al que tiene el bono, en 90 días. Una parte y en 180 días en la otra. O sea, se la estás tirando al próximo gobierno. Le estás tirando. Pero no termina ahí. Lo más duro del ajuste, sobre todo el ajuste post-agosto, también lo patearon para adelante. Por ejemplo, toda la gente que tiene créditos UBA. Los créditos UBA se fueron a la mierda con la inflación. Ahora, las personas, este mes, el mes que viene y el mes que viene, van a recibir la cuota sin el ajuste del crédito UBA. Pero no es que se eliminó el UBA, simplemente se acumula. O sea, ese tipo, el 1 de enero, le llega una boleta del banco con todo el crédito acumulado, con todo el aumento acumulado. Se rebajó medio truchamente, pero se rebajó IVA a los alimentos. El IVA a los alimentos vence el 1 de enero, el 1 de enero vuelve el IVA. Las tarifas no están subiendo desde abril. No, sí subieron, pero el aumento se paga en el Claro, pero bueno, por eso para la gente no están subiendo. Sí. Entonces uno empieza a mirar, las tarifas está, esto está. Ahora, a ver, hasta cosas que nos parecen más tontas. Las tarjetas prepagas de los celulares tienen corrido el aumento al mes de diciembre. O sea, ¿qué viene? Sin hacer nada, empieza a desarmar todo, ¿no? O sea, vos llegaste, ¡prum! Vuela todo, te caen todos los aumentos juntos, tenés los vencimientos. Esto es lo que hay que entender, porque este es el panorama. Exactamente este es el panorama. Entonces, acá es donde nosotros podemos discutir. Nosotros decimos casi consignísticamente, lo ponemos en el periódico, Macri ya fue. Macri ya fue. Podemos seguir discutiendo y seguimos pegándole al muñeco,
podemos hacerlo hasta el infinito. Obviamente, cuando corresponde lo hacemos y con los maslistas lo seguimos discutiendo, no hay ningún problema, hay que seguir haciéndolo. Ahora, tengamos en claro que nosotros podríamos estar 4 horas más pegándole a Macri acá y podríamos encontrar nuevos argumentos, pero la gran discusión es qué pasa. Y ahí es donde nosotros decimos, hay un problema con Alberto Fernández, con el programa, no es Alberto Fernández, el programa del Frente de Todos. Punto 1 de la discusión: Fondo Monetario Internacional y deuda. Punto 1, punto central de la discusión. Nosotros estamos convencidos de algo. No hay absolutamente ninguna posibilidad de hacer un programa más o menos progresista, no el programa que nos gustaría a nosotros, sino un programa más o menos progresista si se sigue con el acuerdo en el fondo y se sigue con los pagos de deuda. Esto es muy importante en el análisis. ¿Por qué? Porque, digamos, no es el programa que nos gustaría a nosotros. Ni siquiera es el paraíso que a veces cuentan los kirchneristas, acá volvemos a la época. No. La gente común, digo, o sea, por la calle, dice algo muy sencillo, dice, bueno, pero peor que este no va a ser. Algo va a haber. Ese es el razonamiento del sentido común. Algo va a mejorar, algo tiene que tirar, algo nuevo va a pasar. Sobre ese punto. ¿Y en qué está pensando la gente? La gente está pensando correctamente en eso que pasó en la Argentina del 2002, 2003, 2004, 2005. O sea, donde, ojo, Alberto Fernández dice, yo lo arreglo. ¿Por qué? Porque yo estaba y yo ya sé cómo se hace. Porque yo estuve. ¿No? Ojo, La Baña, hoy está devaluado La Baña, pero La Baña hace campaña diciendo lo mismo, ¿no? Quedó muy devaluado, pero si no escucha, dice, La Baña dice, yo fui el que lo hice. Pero corramos a La Baña, que es poco importante en esto, concentrémonos. Entonces, hay una pregunta. ¿Pueden volver a una situación similar a la del 2002, 2003, 2004? O sea, esto de bueno, reactivamos y vamos avanzando, o sea, no pagamos por unos años. Bueno, es que ahí está el punto. Ahí está el punto. Si no dejas de pagar, no podés. Este es el nudo. Ahí está el nudo. Ahí está exactamente el punto. ¿No? Nosotros decimos, acá tenemos que tenerlo, porque acá se juega todo. Y que los otros lo vuelvan. Pero vamos a analizarlo con cuidado. Porque, ¿qué dice? Digo, Alberto Fernández en la campaña habla, digo, yo voy a concentrarme en, digamos, el proto equipo económico. Que en esto dicen todos lo mismo, ¿no? O sea, Matías Culfas, que probablemente sea el ministro de Economía, Cecilia Todesca, Guillermo Nielsen, y después algunos que hablan por los costados, ¿no? Ahí apareció Redrado también, pero todos en esto dicen lo mismo. ¿Qué dicen? Bueno, nosotros vamos a renegociar con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a un nuevo acuerdo con el fondo. Y como nosotros no somos Macri, nos vamos a poner duro y vamos a lograr, en el acuerdo con el fondo, sacarle un acuerdo más progre. Hemos dicho así, sería un poquito el esquema, ¿no? Ahora bien, el fondo te acepta la renegociación. El fondo te renegocia. Ya te dice cómo. El fondo te dice, bueno, muy grande, es muy fácil. En este momento la Argentina tiene vigente un préstamo que se llama préstamo stand-by, que en 2 palabras es, te presto plata, me haces un plan de ajuste y me la devuelves rápido. Te cambio el stand-by por otro tipo de préstamo, como que tengo otro tipo de préstamo. Se llama préstamo de facilidades extendidas. Un préstamo de facilidades extendidas es un préstamo un poquito más de largo plazo, que quiere decir que yo hasta te puedo dar un poquito más de plata, hasta te puedo dar 10.000 millones más, ponele, para que corras el 2020, te corro los vencimientos, o sea, en vez de devolverme la plata en el 2022, 2023, me la devolvés en el 25 y el 26, te corrí. Estamos hablando de la del fondo, ¿no? Los 57, podemos hablar de la otra. Pero
si vos querés eso, me tenés que firmar la reforma jubilatoria, una reforma fiscal y la reforma laboral. Eso es exactamente. Y si no, no hay facilidades extendidas. Este es el punto. O sea, tenemos que leer todo, porque ¿qué dice el fondo ahora? El fondo ahora le dice a Macri, vos no jugás más, chao. Los 5.400 millones que tenés que cobrar, no te lo voy a dar. Pero no es simplemente que no te lo voy a dar a vos, Macri. No te lo voy a dar Macri. Y a vos, Alberto Fernández, ven y vamos a ver. Primero charlemos. No es que a vos, Macri, no, y a vos sí. Charlemos. Charlamos que es. Va a seguir la conversación con el otro. Charlemos esto. Digo, esto es importante. Charlemos esto. Yo lo había charlado con Agustín Datevis, que es uno de los que está ahí andando, que está en el equipo este. Y él me reconocía. Yo me decía, bueno, pero nosotros vamos y nos ponemos firme con el fondo. Bueno, está bien, bárbaro. Vos podés ir y te podés poner firme con el fondo. El fondo te dice que no. ¿Cómo sigue? Porque la pregunta es esa, ¿cómo sigue? Pues no es quien grita más. Porque gritar podés gritar, no hay ningún problema. Podés recibirlo con bizcochitos, todo lo puedes hacer. Ahora la pregunta es, cuando el fondo te diga que no, ¿qué pasa? Que no te presta más plata. El fondo te dice que no te reperfila, no te reperfila así, no te renegocia. Sí, bueno, ahora vamos a reperfilamiento. Este es un punto muy importante. Digo, porque yo voy a contar una anécdota. No es la primera vez que la Argentina le grita al Fondo Monetario. En el año 1984, cuando recién empezaba el gobierno de Alfonsín, hubo un ministro de Economía, el primero, que se llamó Bernardo Grispun. Bernardo Grispun estaba convencido de que él, como era el gobierno de la democracia y tenía el apoyo de la socialdemocracia europea y la media palabra de Felipe González, de François Mitterrand, que iban a ir y en el fondo le iba a dar. Y cuando no le dio nada el fondo, ¿saben lo que hizo? Qué loco. Adelante del presidente del fondo en aquel momento, el jefe del fondo, dice, ¿qué quieren? ¿Que me baje los pantalones? Y se paró arriba de la mesa y se bajó los pantalones. Bueno, y después se los subió y firmó. No. Porque terminaron firmando el acuerdo. Se firmó el stand-by de junio del 84. Entonces, no es un problema, estamos hablando de pesos pesados, no estamos hablando de gente que te dice, bueno, a ver, esto es así. Entonces, este es un primer punto. Y el otro tema es qué pasa con los vencimientos con los acreedores privados. Que vienen, porque obviamente ese es el otro paquete. Y los acreedores privados, y ahí apareció esta palabra reperfilamiento, que es muy perversa. ¿Por qué? Nosotros somos, bueno, no pago la deuda. Ahora, existió el canje del 2005. Entonces, Alberto Fernández dice, como nosotros hicimos en el 2005, donde los logramos hacer hociquear a los acreedores y tuvieron que aguantarse una quita. Ya discutimos que esa quita era muy relativa, pero lo que ahora están discutiendo es que va sin quita. Lo que ahora están discutiendo es que va sin quita, que es, vamos a renegociar con los acreedores que se corran los vencimientos y le vamos a seguir pagando el 100% del capital. Eso es lo que hizo Cavallo en junio del 2001. Matemáticamente, por lo que sería, no sé si alguien sabe matemática, por el interés compuesto, con las tasas de interés internacionales que hoy paga la Argentina, si yo corro los vencimientos 5 años, por ejemplo, pero se los digo que voy a seguir pagando el 100% del capital, duplico la deuda. O sea, la Argentina dentro de 4 años debe 800.000 millones de dólares. Es una locura. Y además, tenés el tema de que los intereses siguen subiendo. O sea, es insostenible. Y acá hay dos cosas que, una la desarmamos en su momento y ahora la otra la tenemos que desarmar ahora porque es más nueva. Hace 3 meses atrás nos decían, bueno, y esto lo podemos resolver como lo resolvió Portugal. O sea, parecía el modelo portugués. Ahora ya, bueno, fuimos varios los que discutimos el modelo portugués y explicamos que no era así.
Ya no se habla más del modelo portugués. O sea, el modelo portugués no tiene nada que ver con la Argentina. El modelo portugués, primero que en Portugal fue en el 2011, un terrible ajuste, hubo reforma laboral, reforma jubilatoria, reforma inmobiliaria, como en Grecia, sí. terrible. Anterior O sea, a... claro, o sea, la Argentina no está como Portugal. O sea, para que la Argentina llegue a poder hacerlo de Portugal, primero tiene que hacer todas las reformas esas. O sea, es... Y ahora discuten ahora tiraron una nueva esta semana, que es el modelo Uruguay. Vamos a renegociar la deuda como hizo Uruguay en el 2003. Entonces nos decimos, basta de mentiras, basta de pirulines, porque esto ya es... Claro, se dice cualquier cosa. A ver, deuda uruguaya 2003. Nunca discutimos eso, pero claro, lo tiran, hay que discutirlo. Primero, ¿de qué estamos hablando? No fue indolora la renegociación de la deuda uruguaya del año 2003. Sí, es verdad, Uruguay corrió los vencimientos pagando el 100% del capital. A cambio de una devaluación del 100%. El peso uruguayo estaba a 14, lo llevaron a 28. Primer punto. Un acuerdo con el Fondo Monetario, porque hubo acuerdo con el Fondo Monetario, ellos tenían un déficit fiscal del 1% y pasaron a tener un superávit de un año al otro del 2,3%. O sea, es un ajuste en un año más grande que el que hizo Argentina en el último año con Macri. Y de un impuesto del 10% a los salarios. O sea, en Uruguay se puso un impuesto del 10% a todos los trabajadores para lo que fue aquel pago de deuda. Como lo hicieron con nosotros en una... Sí, como, bueno, pero para entender. Sí. O sea, eso es... A ver, Uruguay 2003 es eso. Si es Uruguay 2003 es eso. Primera cuestión. Segundo, tampoco es Uruguay 2003, porque toda la deuda uruguaya en el 2003 era 11.000 millones de dólares. Y lo que se renegoció o se reperfiló fue, claro, 5.000, o sea, menos que la cuota que no mete el Fondo Monetario. La Argentina estamos hablando de que tiene un problema, le vencen 150.000, con los privados 100.000, no 4.000. Estamos hablando de otro número, por lo tanto, digamos, para que a la Argentina le sirviera eso, tendría que hacer una negociación que dijera, bueno, la Argentina no paga nada por 30 años. Y dentro de 30 años cae el siglo XIX. Pero eso no va a pasar. Ahora, ni dentro de 30 años, ¿qué pasa? Se van todas las empresas de... No, bueno, por eso no va a pasar. A la Royal Navy, a la... El ejercicio matemático es para que la Argentina le rindiera, le permitiera efectivamente. Entonces, la realidad es que lo que le queda planteado en este tema a la Argentina, yo siempre digo que soy muy bruto, pero voy a ser bruto. ¿A dónde vamos? Porque acá hay tres dimensiones. O la Argentina deja de pagar la deuda y rompe el acuerdo con el fondo. O sea, y cuando decimos eso, porque no esto parece que fue la revolución bolchevique. No, esta es la discusión del 2001, Esta es la del 2001, no es otra cosa. Uno podría decir, está. Si estuviéramos en ese lugar, uno le podría dar el changüí que, bueno, viene el gobierno de Alberto Fernández y levanta un poquito. Pero el problema que tienen ellos es que todavía están del lado de acá, del default. Están del lado de acá. Están con el acuerdo vigente con el fondo y están con los pagos, están haciendo los pagos. O sea, si la Argentina no para eso, no hay ninguna posibilidad de levantar nada. O sea, opción número 1, se va al default, bueno, ese no. Pero si no se va al default, ¿qué camino queda? Y el próximo gobierno tiene 2 caminos. Yo lo llamo el camino de la Rúa o el camino Menem. El camino de la Rúa empieza a ajustar, o sea, arregla algo provisorio y entonces va achicando por acá y entonces a los 6 meses se cae, intenta hacer otro ajuste, y con el nivel de explosividad que tiene esto, en un par de años no queda nada. Sí. Y la otra es hacerte el acuerdo con el Fondo Monetario, hace la reforma laboral, hace la reforma previsional, hace un giro a la derecha así violento. No hay otra chance. No, Bruno, y va para ese lado. Son una de esas dos. Yo creo que eso es lo que tiene... O sea, si uno no rompe, la que le queda son esas dos. Ahora, acá aparece otra discusión, porque
¿Qué es lo que nos dicen los economistas kirchneristas? Bueno, mientras discutimos esto, que ellos siguen pensando que se puede hacer un acuerdo progresista con el fondo, con los acreedores, mientras tanto hacemos el pacto social. Entonces hay que discutir el pacto social, que es la segunda pata. Porque ¿qué es el pacto social en concreto? ¿No? En concreto, ¿no? La unidad nacional, en concreto en este terreno. En este terreno el pacto social, ¿qué es? Lo ha dicho Álvarez Agis con claridad. Dice, es un congelamiento de la distribución del ingreso. O sea, acá nadie recupera lo que perdió, pero no sigue perdiendo. Sería un poquito ese es el juego, ¿no? Entonces, ¿de qué están hablando? Están hablando de, digo, ya más el análisis de la cocina, de lo que conocemos un poquito más de esto. El año que viene se va a una inflación del 35-40%. O sea, estamos hablando del panorama de ellos pensándolo en términos exitosos. Estamos hablando de un año con el mejor de 60. Yo dice, bueno, logramos bajar la inflación al 35-40. Que la devaluación más o menos sea 35-40, o sea que ni se retrase el dólar ni aumente. Vaya ahí, que los precios más o menos aumenten lo mismo, y que los salarios vayan ahí, los salarios y las jubilaciones, ahí o un poquitito menos. Básicamente lo que están diciendo es 8%. O sea, arrancar con una cosa así. Bueno, arrancamos en diciembre con un aumento salarial del 8%, un poquitito más para los jubilados, puede ser 10%, congelamiento de precio y salario, entonces ahí lo que va a hacer es aumentar los salarios 8%, las jubilaciones 10%, y nada más aumentó. Y después sí, en aumentos trimestrales, ir soltando hasta llegar más o menos a ese nivel. Ese es el esquema. Eso todavía tiene un problema, que no les da con las tarifas. Para lograr, de nuevo, si no rompes con el fondo, tenés que cumplir con la meta del fondo. La meta del fondo es 1% de superávit fiscal. Para llegar al 1% de superávit fiscal, tenés que aumentar las tarifas el año que viene entre el 75 y el 100%. Si vos querés aumentar las tarifas el 35%, digo, no congelarlas, aumentarlas el 35%, mantenerlas como están ahora, con la suba inflacionaria, y estás rompiendo el acuerdo con el fondo. O sea, tenés un problema con el fondo. Pues no te va a dar el superávit. Entonces ya te vas a pelear con el fondo. O sea, este es el esquema. O sea, en definitiva, a lo que se va es a un esquema donde los trabajadores no recuperan. Y esto es muy duro. El otro día nos llevaron a C5N, al programa del domingo a la noche, en Guarino, a Daer y a el de la UIA, Acevedo. De acuerdo. Ahora, si para pagar un bono de 5.000 pesos de mierda, ustedes, empresarios, dicen que no pueden pagarlo, que no tienen plata, que en el mes de diciembre, cuando si les llegaran a decir, bueno, tienen que aumentar los salarios, ¿ustedes qué van a decir? Y Acevedo contesta, bueno, pero estaremos en otro contexto. Por supuesto, no será de entrada, pero seguramente empezarán a venir las inversiones. Y cuando empiecen a venir las inversiones y se reactivará la economía, ahí podremos dar los aumentos de salario. Digo, pero volvemos a la del segundo semestre. Cuando vengan las inversiones, ¿qué inversiones? ¿Qué inversiones? ¿Qué inversiones que estamos pagando? O sea, vas al pacto social y ¿qué? Y los empresarios alegremente dicen aumentar. Si ahora por 5.000 pesos se está armando el sermón, el lío del sermón. Te dura 3 días. Y entonces cuando vos vas a eso, decís, bueno, muchachos, no les cierran. Ellos te tiran el tercer, te tiran arriba de la mesa. ¿Sí? Lo que de verdad es la apuesta. La apuesta de verdad es vaca muerta. La apuesta de verdad es vaca muerta. Los tipos, después del la tercera jugada, que ahí el hombre clave es Guillermo Nielsen, es hacer, ellos lo llaman un fideicomiso en vaca muerta. O sea, prácticamente, o sea,
Vaca muerta es casi lo sacamos de la legislación argentina prácticamente, ¿no? Vaca muerta, en vaca muerta todo, ¿no? O sea, venís, tenés exención impositiva, no pagas impuestos, te puedes llevar la plata afuera, y jugamos todo a que venga todas las inversiones sobre vaca muerta y empezar a sacar gas y petróleo y a tratar de sacar, cosa que efectivamente tienen la posibilidad de hacer algo con eso, ¿no? Ellos juegan mucho a vaca muerta. Ahora, nosotros tenemos que ser claros, vaca muerta a full, funcionando con todo, te da entre 700.000 y 1 millón de puestos de trabajo. Nada más que eso. Que contando todo, contando, imagínate, hasta la ciencia ficción, hagamos la calle, el gasoducto a Buenos Aires, el otro a Chile, hagamos todo, contando los trabajos, los puestos secundarios y terciarios. O sea, la economía argentina no se puede sostener con la producción de la soja más vaca muerta. Ahora, cuando vos vas al fondo de la discusión, la verdad, si todo lo demás se te hunde, lo único que termina quedando es esto. Y ellos lo están planteando así. Entonces, digo, entender que esto es lo que está puesto arriba de la mesa. Frente a esto, y termino para que podamos charlar un poquito, ¿no? Digamos, ahí donde agarra fuerza lo que es nuestro planteo. Nosotros arrancamos de algo muy sencillo, o sea, no se puede hacer nada si vos no rompés con el acuerdo con el fondo y no suspendés los pagos de deuda. Pero bueno, ese es el punto más fuerte de nuestro modelo, ese es lo primero. Arranquemos de ahí, todo lo demás, por supuesto. Para discutir esto, nosotros podemos discutir 2001. Ahora, nuestro planteo es más profundo. Nosotros decimos, bueno, esto es el primer paso para de verdad cambiar la matriz esta de los 40 años. Si nosotros a esto no le sumamos la nacionalización de la banca, la Argentina tiene la ley de entidades financieras de la dictadura del año 77. La nacionalización del comercio exterior. La Argentina tiene copado su comercio exterior por 8 transnacionales. O sea, las ojeras, las automotrices, se acabó. O sea, si nosotros no recuperamos, o sea, la reestatización de las privatizadas en sus dos niveles, en las de servicios públicos, porque si no es el chiste de siempre que vamos a discutir, tarifa versus subsidio. O sea, recuperar las privatizadas para que haya tarifa como la gente, pero también para que haya inversión y servicios más o menos razonables. Y el gas y el petróleo. Digo, porque la discusión es, obviamente, hay que discutir la barbaridad del fracking, pero hay una cosa muy previa. Hay que recuperar YPF con su 50% privado, pero además todo el resto. YPF hoy en día no llega al 30% del paquete gasífero petrolero argentino. Todo lo demás son Petrol, Pan American Energy, digamos, Chevron, la Malaya, digamos, todo, la Total francesa, Shell que ahora también empezó a hacer extracción en vaca muerta, o sea, vaca muerta, lo convencional, el mar argentino. Digo, si no recuperamos ese paquete y una reforma impositiva, que esa es la otra, ¿no? La Argentina con los impuestos es un escándalo, donde los trabajadores pagan impuestos vía el IVA y vía un impuesto a las ganancias, que es impuesto al salario, y del otro lado tenés un chiste en lo que son los impuestos a la riqueza y los impuestos de verdad que terminan pagando las grandes fortunas. Ni hablemos de las retenciones que hoy ya no existen, y todo lo demás. Todo eso para hacer 3 cosas. Aumento de salario, nosotros decimos salario igual a la canasta familiar, aumento jubilatorio en la perspectiva del 82%, plan de obras públicas para resolver el problema del desempleo. Nosotros decimos plan de obras públicas centrado en construcción de viviendas populares. En la Argentina faltan 5 millones de viviendas. Es el déficit de la Argentina. Yo creo que abriendo la construcción La construcción es lo más reactivante que hay y además partiendo de la base, o sea, la Argentina tiene
una masa de personas que han caído del sistema laboral, que no pueden entrar de vuelta. No hay reactivación que los levante, porque perdieron todas las capacidades de ingreso al mercado de trabajo. O sea, no es que un día van a dar un currículum y alguien los va a tomar. Eso no existe. Si acá no hay una acción directa del Estado diciendo, bueno, a ver, señores, acá nos armamos, o sea, de a decenas de miles, ¿no? O sea, plan de obras públicas basado en la construcción y arrancamos por ese lado. Y obviamente las prioridades en los aumentos de los presupuestos de salud, de educación, que hay que nacionalizar el presupuesto, que está totalmente provincializado y que es un desastre. Digo, después hay montones de cosas que son más de discusión específica, ¿no? Pero esto es para nosotros la discusión que está planteada. Esta es la discusión, o sea, cuando nosotros decimos esto es lo que nosotros lo traducimos el gobierno de los trabajadores, ¿no? El socialismo es esto. Esto es lo que estamos discutiendo en concreto en este momento electoral. Por supuesto que, termino con esto, nosotros sabemos que hay una expectativa, hay un odio al organismo tan grande que lo que te dicen, nosotros hablamos a la gente dice, mira, esto todo lo que quiera. Ahora, por favor que se vaya este tipo. Y hay que entenderlo, porque es correcto el reclamo. Ahora, hay una expectativa en la gente de que Alberto Fernández, un gobierno de los Fernández, algo puede hacer. Yo creo que esa expectativa está, y con ellos la abonan, por supuesto. Y lo que nosotros estamos discutiendo y estamos diciendo es que eso lamentablemente no va a pasar por estos datos duros. Por estos datos duros. Y que entonces, en el cortísimo plazo, incluso personas con las cuales charlamos y que nos dicen, miren simpáticamente, que dicen, bueno, todo bien, pero yo voy a votar a Alberto Fernández. Claro, que son montones, ¿no? Digamos. Para nosotros es muy importante discutir estas cosas, porque esto no se termina dentro de 20 días. O sea, con toda esa gente vamos a seguir discutiendo y estamos convencidos que dentro de 2 meses o 3 meses vamos a estar en el medio de estos debates, cuando ya no sea a quién votaste, sino qué pasa en términos concretos del gobierno. Miren, termino porque lo venía leyendo en el tren, el Le Monde Diplomatique que salió hoy. Tiene un título, ¿no?, que se llama La ESMA de Alberto Fernández. Yo dije, ¿qué es esto? Puse a ver. Y Nathanson, que es el que hace la editorial del Le Monde, dice, bueno, Alberto Fernández no puede hacer nada por todo esto, ¿no? O sea, va al ajuste. Bueno, ¿encontrará alguna cosa simbólica? Estaba pensando, algo que simbólicamente por fuera de la economía le permita ganar popularidad. Él decía, ¿qué es el equivalente a Néstor Kirchner bajando los cuadros en la ESMA? O sea, Alberto Fernández tiene que desesperadamente encontrar algo simbólico porque económicamente no va a poder hacer nada. Dice el editorial del Le Monde que sale hoy, ¿no? Y en cierta forma esto es lo que estamos discutiendo, ¿no? O sea, el debate sobre el fondo y la deuda es ese. Y ahí decimos, es mentira esto que nos tira. Se puede hacer una renegociación amigable. No se puede hacer una renegociación amigable. No se puede. O sea, el que no rompe con el fondo termina administrando el ajuste. Y lo termina administrando ya. No hay aire. Y esa es un poco la discusión que traemos.